Muy buenas noches compañeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Otro excelente domingo, un día más, otra semanita más que se acaba de ir. Un día más que nos regala Diosito para estar en esta existencia. Un día más que tenemos para vivir, para disfrutar a nuestra gente, para seguir experimentando, para seguir mejorando como persona. ¿Sí? ¿Cómo se encuentran? Excelente domingo. El día de hoy íbamos a tener junta presencial, pero hay un evento. Entonces los compañeros, pues, no hay gente en físico, aquí en el grupo, en presencial. Y por desgracia tampoco tenemos la línea abierta. Entonces vamos a dar inicio a la junta que tenemos los miércoles, porque la hemos dejado a un lado porque hemos estado ocupados también. Tenemos nuestros eventos también entre semana, tenemos trabajos entre semana. Y entonces ahorita vamos a continuar lo que es el estudio de la tabla de la alcoholomanía, que lo hemos estado, ya tenemos como 3 meses, no, como un mes, o sea, cuatro sesiones que ya tenemos en YouTube, que están ahí por si las quieren ver, por si quieren conocer qué es lo que pasa, qué onda con la persona alcohólica, qué onda con el tío borracho, la tía borracha, el amigo borracho que tenemos, qué pedo cada vez que me voy a pistear todos los fines de semana, qué es lo que pasa, no sé cómo me comporto, por qué me levanto con cruda, por qué me metieron al bote, por qué me peleé con la pareja, por qué me peleé con los hijos, por qué. Entonces, de esto es lo que se trata, de esto es lo que va a tratar la Junta el día de hoy. Vamos, para los que no saben, es la tabla de la alcoholomanía. La tabla de la alcoholomanía es el librito que hemos estado estudiando estos meses y habla de toda la sintomatología que tiene la persona que tiene problemas con el alcohol. Y digo tengan problemas porque muchas personas no alcanzan a percibir lo que es el problema de alcoholismo. ¿Sí? Entonces, para eso es este estudio, para que la gente vaya conociendo de qué es, de qué trata. ¿Sí? Pues porque cuando le dice, oye, ¿tú tienes problemas? No, es que yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Le digo, ok, bueno, pues vamos a ver, ¿sí? Hasta que pasan ciertas situaciones. Y en todas las personas es diferente, ¿sí? Aquí en Estados Unidos, por decir, las personas que viven aquí, en Estados Unidos, como lo es aquí su servidor, he conocido personas que han tenido incluso DUIs. DUIs aquí en Estados Unidos son multas muy fuertes y muy penadas que son driving while intoxicated, manejando mientras estás intoxicado. ¿Sí? Y son de las multas más fuertes que puede haber aquí en Estados Unidos para las personas que no conocen, para las personas que no saben o que no están familiarizadas con lo que es esto. Son multas muy fuertes. Y tú podrás decir, en conciencia, aquí, estando aquí y ahora, podrás decir, no, pues es que yo obtendré uno. La gente va a pensar, no, pues es que tal vez me agarraron tomado y ponle a la primera aprendes. Pero, desgraciadamente, hay personas que a la primera no aprenden. O sea, hay personas que han llegado a los grupos donde para pedir ayuda sobre el alcoholismo y ya llevan sus cuatro multas por andar manejando en exceso de alcohol, ¿no? Por andar manejando intoxicados. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, ¿qué es lo que pasa con mi organismo? ¿Qué es lo que pasa con mi cabeza cuando entra mi cuerpo al contacto con el alcohol? ¿Sí? Y viéndolo también desde el lado de la psicología. Desde el área médica, bueno, psicológica, y también desde el lado físico, que es lo médico, ¿no? O sea, empezar a investigar qué onda, cuáles son los procesos que hace el alcohol en la cabeza del sujeto bebedor, ¿sí? Emocionalmente, por qué se da el alcoholismo, por qué prefiero yo irme a beber en vez de afrontar mi realidad, por qué prefiero yo estar con los compañeros en vez de estar disfrutando mi pareja, mis hijos, mi día a día. Eso es de lo que se trata este estudio. Sí, y ya tenemos varias semanitas que lo hemos estado estudiando. El último tema se llama Racionaliza su manera de beber. ¿Sí? Y este tema ya está en el TikTok, en el video de YouTube, que ya está la semana pasada, ya está arriba por si lo quieren ir a ver.
Sí, y estas juntas se hacen para que vayan ustedes y si tienen algún familiar, algún hijo que está entrando en adicciones o que ya llega borracho, un papá que tiene problemas de alcohol y no lo quiere aceptar, o tal vez ustedes no lo pueden percibir, es para que vayan abriendo la conciencia, expandiendo la cabeza y vayan viendo, oye, pues sí es cierto, me puedo identificar con esto, o mi papá llega de esta manera, o mi hijo llega de esta manera. Sí, para esto es de prevención, sí, es de prevención, ya que por medio de estar platicando, de estar mencionando, es para que la gente pueda ir detectando qué está pasando, que en dónde me puedo identificar en estas áreas. ¿Sí? Y aquí hablamos también de las personas mentirosas. ¿Sí? Justamente el tema del día de hoy habla de las personas mentirosas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en los temas pasados que hemos ido viendo, explica que no, pues me gusta tomar. Vamos a empezar por ahí. Me gusta tomar. Entonces, tomo el domingo, empieza la carnita asada, llegaron los compañeros en la tarde, no, pues que vamos, llegó la familia, empezamos a tomar la carnita y todo. Pero una persona que tiene problemas con el alcohol, una persona que es borrachita, que le gusta pistear fuerte, ¿sí? Llega la noche y tú puedes decir, no, pues ya para las 7, para las 8 ya le empiezo a calmar porque es domingo, hay que bañarse, hay que lavar todo, hay que dejar listo todo para mañana y nos vamos a ir a trabajar, nos vamos a dormir temprano. Pero para el alcohólico que le gusta, que es atascado, ya lo habíamos hablado, que el alcohólico tiene un problema de personalidad de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Está la obsesión continua de querer seguir pisteando, de querer seguir tomando. Quiero una y otra y otra. Y la compulsión es llevar el hecho, llevar al acto. ¿Sí? No, pues pienso que quiero otra, me la tomo. Y otra, así. Eso. ¿Sí? Entonces, eso es una personalidad alcohólica. En los videos pasados es de lo que hemos estado hablando y ahí se encuentra, por si quieren, ya lo expandimos más, ya lo explicamos más el tema, por si quieren ir a verlos, ahí está más información, más detallado. ¿Sí? Entonces, empezamos a ver que el siguiente día, el lunes, llega tarde el compañero o se quedó dormido. ¿Por qué? Porque andaba pedito, porque andaba cansado y llega tarde. Llega tarde y el problema es que no nada más es una vez. Llega tarde una vez, después el siguiente lunes llega otra vez tarde, después el otro lunes ya no fue, ¿sí? Ya no fue a trabajar, ¿sí? Entonces se levanta el sujeto enojado o cómo puede ser hombre o mujer, no importa, aquí no estamos moralizando a nadie. Una de las principales cosas es que aquí no hablamos de que está bien tomar, está mal tomar, no, aquí no moralizamos a nadie, aquí cada quien sabe lo que hace, no les voy a decir que está bien o está mal, cada quien sabe. Pero sí que vayan identificando si para ustedes el día de hoy el alcoholismo les ha generado un problema, nada más. Sí, para que ustedes vayan agarrando la onda de que, no, pues sí es cierto, me pudiera identificar en esto, o tal vez no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empieza la persona alcohólica a ser una persona que miente, que le empieza a mentir a la gente, con tal de salirse con la suya, con tal de evitar las consecuencias que el alcohol le provocó? ¿Sí? Entonces, ya para esto ya hemos pasado bastantitas sesiones. El día de hoy vamos a entrar a la sesión 10, al síntoma 10 de 45. Al síntoma 10 del 45, el noveno de la sesión pasada, que ya está en YouTube, se llama Racionaliza su manera de beber. ¿Sí? Entonces, esa fue la última sesión y vamos a continuar con la número 10. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier orientación que quieran hacer, pueden preguntar con toda confianza. ¿Sí? Este pedo, lo que queremos es ayudar a la gente para evitar todos los conflictos que el alcohol nos puede traer. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar en el número 10 y dice, lo vamos a leer tantito y vamos a estar platicando, vamos a dar la explicación y vamos a dar ejemplos también. ¿Sí? Neutraliza las presiones sociales. ¿Sí? Es evidente que su conducta ya es un objeto de recriminación en el hogar. ¿Sí? Ya con esto empieza a ver que, oye, ¿qué pedo, güey? Estás llegando borracho muy frecuente, muy seguido. ¿Sí? Oye, siempre que sales del trabajo, siempre te vas a pistear o siempre llegas borracho.
o ya llegas tomado, ¿sí? O sea, ya no llegas a tu casa con tal de irte a beber. Muchas personas dirán, no, pero es que nada más es una. Bueno, está bien, claro, para nosotros pudiera, para la persona que tiene problemas con alcohol, o que por decir una persona como yo, que me tomo nada más una, que en su momento no era de una, pero pues suponiendo me tomo nada más una, yo voy a pensar, no, pero pues no le estoy haciendo mal a nadie, ¿sí? Pero hay otras responsabilidades que se tienen que ir a cubrir. Y en este caso, pues es la responsabilidad de estar con la familia. Sí, la pareja también requiere atención, los hijos también requieren atención, también hay responsabilidades en la casa. ¿Sí? Entonces ya cuando la esposa o en este caso la familia, es evidente que su conducta ya es un objeto de recriminación en el hogar, ¿sí? Donde, oye, estás llegando tarde, o ya no llegas temprano como antes, o ya no me das el gasto, ¿sí? O ya nos están cobrando la renta, ¿sí? Ya estamos atrasados en la renta. Entonces todo esto ya empieza a marcar de aquí desde el primer párrafo, nos empieza a dejar en claro que ya hay un problema fuerte con la familia, o sea, que ya la familia ya está llegando a ese límite donde dice, oye, güey, ya estuvo, o sea, está causando problemas en la familia, ya los hijos ya te empiezan a ver diferente, mamá, papá ya te empiezan a ver diferente, o sea, ya los papás se empiezan a enojar, la esposa se empieza a enojar, ¿sí? Y después de ahí empiezan a aparecer muchísimo más problemas que conforme vaya el estudio vamos a seguir hablando, ¿sí? Pero con eso, desde el principio, es evidente que su conducta ya es un objeto de recriminación en el hogar, o sea, ya te están diciendo, oye, güey, estás pisteando bastantito, ya, bájale, tranquilo, sí, oye, es toda la semana, o pone el típico, una caguamita, pero oye, toda la semana una caguamita el lunes, una el martes, o sea, una el miércoles, llega el domingo, oye, güey, son 7 caguamas a la semana, ¿sí? Va a decir la gente, pero es que nomás es una, no le estoy haciendo a nadie, no le estoy haciendo daño a nadie, yo me las compro. Claro, pues es el argumento que todo borracho usa, ¿sí? Está bien, pero no nada más somos nosotros, o sea, no nada más soy yo el que está, yo no, si fuera así, pues nomás quédate soltero, estaría con él, nadie me está recriminando, nadie me lo recrimina, nadie me está reprochando lo que yo hago, ¿sí? Pero en este caso ya hay cosas, responsabilidades en el hogar. Si estuviera solo, si no estás casado, estás soltero y todo, no tienes hijos, el arrendatario va a llegar, oye, güey, como que te estás atrasando con la renta, ¿no? ¿Sí? O no pagaste no pagaste, ¿cómo se dice? No pagaste la renta, ya no tienes despensa, ya, o sea, te empiezas a mermar tú mismo, ¿no? Entonces, estás casado, bueno, la esposa, los hijos, y empiezan a faltar de que los colorcitos para el niño, el cuaderno, que ese dinero se pudiera destinar para otras cosas de la familia, de la casa, y simplemente pues nos olvidamos, o sea, preferimos nosotros estar en el consumo a, a cumplir con ese tipo de quehaceres en la casa. Por eso dice aquí, la recriminación en el hogar, ¿sí? Entonces, es evidente que su conducta es un objeto de recriminación en el hogar. Recomendaciones de parte de los amigos y advertencia de los jefes o empleadores, ¿sí? O sea, recomendaciones de parte de los amigos que ya te están diciendo, oye, güey, ya tranquilo, güey, ¿sí? Cada vez que empiezas a tomar, como que te agitas, como que te enojas, empiezas a desconocer a la gente, ¿sí? O sea, te pones agresivo, ¿sí? O sea, ya empiezas a manejar, eh, exceso de velocidad, ¿no? Y entonces la gente que anda contigo, ya los amigos te empiezan a decir, oye, güey, tranquilo, relájate, güey, ¿sí? O sea, después te empiezan a excluir, ¿no? O sea, ya no te quieren invitar, ¿no? ¿Por qué ya no me invitaron? Pues es que te pones bien mal, güey, ¿sí? O sea, quieres cantarle un tiro a todo el mundo, ¿sí? O sea, obviamente. ¿Por qué? Porque la gente allá afuera empieza a ver de que, oye, güey, ¿qué puedo con tu amigo? O sea, hazlo para allá, o sea, siempre se pone muy mal, ¿sí? Siempre está gritando, siempre está alborotando a la gente, siempre se pone mal, ¿sí? O sea, y son las recriminaciones, ya hablamos de las recriminaciones del hogar, las recomendaciones de los amigos, oye, güey, tranquilo, güey, ya no, mejor a la otra después, mejor no lo inviten a este güey, porque se pone bien mal, se pone bien agresivo, ¿sí?
O anda cantando, ahí anda peleándose con todos, quiere pelearse, se quiere parar en medio de la calle, ¿sí? O sea, eso son las recomendaciones que le empiezan a hacer los amigos, ¿sí? Y advertencia de los jefes o empleadores, ¿sí? Advertencia, ¿por qué? Pues el ejemplo que estábamos hablando ahorita al principio, ¿sí? Donde, donde el alcoholismo se empieza a ser frecuente. Entonces cada domingo empieza a tomar, pero se desvela los domingos. El lunes llega tarde al trabajo, llega oliendo crudo, llega tarde, falta. Y una vez se entendería, pero ya una persona que tiene problemas de alcoholismo, que son frecuentes, que son todos los días, ¿sí? Entonces ya empieza a mermar la relación que tiene con los jefes o en el trabajo, ¿sí? Y aquí lo dice, advertencias de los jefes o empleadores, o sea, ya te empiezan a decir, oye, güey, estás llegando tarde todos los lunes llegas tarde, ¿sí? O si empiezas a faltar, o si una vez más te voy a tener que disciplinar, te voy a tener que correr, o ya estuvo, güey, oye, quedaste mal acá en este trabajo, ¿sí? Debiste haber estado a estas horas aquí, ¿sí? Entonces, me llegó a pasar, o sea, me llegó a pasar en trabajos donde, cuando estaba más chavo, que trabajaba de mesero, cuando estaba en la prepa trabajaba de mesero, pues ya me encantaba el pedo, ¿sí? Y había veces que los sábados o los domingos en la mañana tenía que abrir y abríamos a las 9 de la mañana, ¿no? O sea, yo no escuchaba la alarma, y me iba de lleno hasta las 10 11 12 de la tarde y ya no te levantabas y ¿qué horas son? No mames, ya no fui al trabajo. O sea, hablas después, oye, no, pues es que me quedé dormido. No, pues ya no vengas, güey. Ya no vengas, no pasa nada, ya no vengas, ya le hablé a alguien más, ¿sí? O sea, todo ese tipo de situaciones empieza a mermar la relación y por ende te empiezan a dar tus advertencias o te empiezan a correr, te empiezan a relegar, sí, o sea, relegar de los trabajos, ¿no? Entonces, todo eso, ¿sí? Advertencias de los jefes o empleadores ante el acoso. Ante el acoso, presión que siente del medio social. Acentúa su racionalización conductual, poniendo toda clase de excusas y tratando de sacar a flote su personalidad. O sea, lo que hablamos, oye, no, es que me quedé dormido. Pues sí, pero la realidad, uno dice, ¿por qué? Con tal de empezar a mentir. ¿Sí? Aquí es lo que les explicaba al principio. Aquí empezamos a mentir. ¿Sí? No es que me quedé dormido. Pues sí, güey, te quedaste dormido. Pero tú ya sabías desde un día antes, ¿sí? Que no debiste haber bebido. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo eres de atascado, ya sabes que tienes problemas en la manera en cómo consumes el alcohol, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Al siguiente día, ya después de que se acabó el consumo, la cabeza registra que, oye, güey, pues es que me quedé dormido. No, güey, no. O sea, ¿te quedaste dormido? Sí, pero fue a causa del alcoholismo que te tomaste un día antes, ¿sí? Entonces, por eso uno no lo registra, por eso uno prefiere echarse estas mentiras y decir, güey, no, es que me quedé dormido, ¿sí? Es más factible para mi cabeza aceptar la idea de que me quedé dormido, ¿sí? A tomar acción en este tipo de aspecto. Entonces la cabeza se empieza a engañar, o sea, nos empezamos a llenar de argumentos, ¿sí? Tratando de sacar a flote la personalidad, ¿sí? O sea, en vez de que me regañen, pues voy a empezar a mentir. Me quedé dormido, se me ponchó una llanta, tuve que llevar al niño a la iglesia o a la escuela, o mi esposa se puso mal, ¿sí? Se murió mi abuelita, se murió mi tío y no voy a poder ir mañana. O sea, empezamos a mentir con tal de seguir sosteniendo el estilo de vida que estamos llevando. Entonces llega un punto donde son tantas las mentiras que ya no se puede, ya no se puede. Y hasta el momento, pues aquí nada más es lo que está hablando, ¿sí? Vamos a continuar con el siguiente tema, que se llama actitud grandiosa y fanfarrona, ¿sí? Entre todo este acúmulo de mentiras, permítame, ¿dónde está? ¿Cómo le voy a poner pausa? ¿Dónde le pongo pausa? ¿Dónde le pongo pausa? Ok. Copiar. Enlace copiar.
Volvemos, ahora sí, ya. Andamos compartiendo el enlace. Ahora sí, actitud grandiosa y fanfarrona, ese es el siguiente tema en el que estamos hablando ahorita. Actitud grandiosa y fanfarrona. Se da cuenta de que ya es menos apreciado, ¿sí? Teniendo en cuenta el tema que acabamos de decir de neutralizar las presiones sociales, donde el sujeto empieza a mentir, donde empieza a decir de que, oye, es que me quedé dormido, oye, es que tuve que llevar a mis hijos a la escuela, es que se me ponchó la llanta, es que empezamos a echar mentiras y después pasamos al siguiente tema, que es actitud grandiosa y fanfarrona. Se da cuenta que ya es menos apreciado. ¿Por qué? Porque la gente... ¿Por qué? Porque ya la gente te empieza a ver de que no eres un trabajador muy confiable, ¿sí? De que la familia no puede confiar en ti. ¿Por qué? Porque pues es que no cumple, ¿sí? O siempre se desvela, llega tarde a la casa o a veces que no llega. O sea, no puedo confiarle algo a él porque tal vez no llega o se le pierde o cosas así. Entonces, en el trabajo, no, pues es que ya no le des el aumento que quería. ¿Por qué? Porque pues llega tarde, no viene, no avisa que no va a llegar, ¿sí? No avisa que va a llegar tarde. Entonces, dejas de ofrecer confianza. Entonces, tu credibilidad se da cuenta de que ya es menos apreciado. La credibilidad va bajando, ¿sí? Entonces, la gente, por ende, te empieza a dejar de apreciar. O sea, no, pues al rato, o mejor dile a alguien más, porque él capaz si no llega el lunes, ¿sí? O capaz si no llega el martes, ¿sí? O si llega, pues no lo puede hacer porque anda borracho todavía, anda crudo, anda desvelado, se va a quedar dormido, va a hacer mal el trabajo, ¿sí? Entonces, así es como empiezan las mentiras, así es como empiezan a mermar la relación que tenemos con los demás, ¿sí? Sus familiares, cuando él dice algo, ya no le creen, ¿sí? O ponen en tela de duda lo que dice, lo que hablábamos ahorita con el trabajo, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita en el trabajo, ¿sí? O sea, ya la familia, cuando él dice algo, ya no le creen, ¿sí? O sea, ya te dice lo que, de acuerdo, aunado lo que dice el tema pasado, ¿verdad? Neutraliza las presiones sociales y en este caso empieza a mentir. No, pues es que mañana voy a llegar a las 5 por decir un ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde, ¿sí? Entonces ya han sido repetidas veces esta situación que no llegas a las 5 de la tarde como dijiste, ¿sí? Ya no llegas con el gasto entero como dijiste, ya no llegas a tu casa directamente como dijiste. Te vas con los amigos, te vas y te pierdes con la amante, te vas y te pierdes en los bares, ¿sí? Porque es el happy hour, es esa hora, entre las 5 6 7 de la tarde, te vas y te pierdes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sus familiares, en este caso la esposa, ¿sí? Cuando él dice algo, ya no le creen. ¿Por qué? Porque ya te lo he dicho varias veces y tú lo que haces es seguirme mintiendo. Me mientes y me mientes y me mientes, ¿sí? Dices que no lo vas a hacer y lo sigues haciendo, ¿sí? Eso, aquí es donde empieza esta, donde se empieza a dudar la tela de juicio, ¿sí? En muchos otros ejemplos lo podemos utilizar. O sea, cuando las familias están separadas, a mí me llegó a pasar cuando le decía a yo tuve un papá que era alcohólico, ¿no? Que mi papá biológico era alcohólico, tenía problemas de alcoholismo. Entonces, eh, me identifico muchas veces ¿cómo se llama? Con las películas donde el papá le promete al hijo que lo va a ir a recoger a la escuela y el papá nunca iba, ¿no? Nunca iba. Entonces, hubo situaciones en mi vida donde yo le llamaba a mi jefe y le decía, oye, güey, tírame paro en esta situación. Y no, o sea, me decía, sí, yo lo voy a hacer, no pasa nada. Pero a la mera hora, cuando ya se llegaba el momento de necesitar ese favor, pues no me contestaba o se perdía y entra llega un punto en que ya no le creí. O sea, pues ya no, o sea, ya no puedo contemplarte a ti, ya no puedo confiar en ti, ¿sí? Entonces,
Aquí es lo mismo que lo que está pasando. Los familiares, cuando algo le dicen, ya no le creen o ponen en tela de duda lo que dice. O sea, lo va a hacer o no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces me llegó a pasar, me llegó a pasar. Y supongo que como mi familia también en su momento, bueno, con mi pareja, porque perdí una pareja a causa también de las adicciones, lo mismo. ¿Sí? O sea, yo prefería andar en el consumo, prefería mil veces andar en el consumo en vez de hacerle caso a lo que me decía mi pareja. En ese tiempo no lo entendía, en ese tiempo era, pinche vieja, ya está empezando a fregar, ¿sí? Pero cuando empiezas a investigar todo esto, cuando te empiezas a dar cuenta que tus actitudes han sido las responsables de todas las pérdidas que has tenido, ¿sí? Entonces dices tú, no, entonces yo era el culpable, yo soy el culpable, ¿sí? Entonces, eso es en el ejemplo de la familia. Cuando ya no sus jefes no lo ascienden de categoría, lo que hablábamos ahorita. El sujeto empieza a llegar tarde todos los lunes, cada martes o cualquier día entre semana llega tarde. ¿Por qué? Porque una noche antes se fue a pistear. Entonces, por ende, te desvelas y ya no quieres ir a trabajar o te quedas dormido en el siguiente día. ¿Sí? O llegas desvelado y te quedas dormido en el trabajo y van a decir, ¿qué pongo este güey? Es que es bien huevón, no quiere hacer nada, o sea, no viene, no llega temprano ni nada. ¿Sí? Entonces todo esto, así es de la manera en cómo empieza a afectar toda esta situación del alcoholismo en la vida diaria del sujeto, ¿no? En el trabajo, ya dimos el ejemplo de la familia, ya dimos el ejemplo, con mi ejemplo, de los hijos y empezamos también con el del trabajo, ¿no? Y repitiendo el del trabajo, dice, sus jefes no lo ascienden de categoría, ¿sí? Y algunos hasta consideran, ¿sí? Algunos hasta consideran que un favor le hacen con no despedirlo. O sea, hasta te empiezan a tener lástima los jefes por decir, no, güey, no mames, ¿sí? O sea, nomás, este es el único. ¿Cómo le hace después? ¿Sí? O sea, empiezan a tenerle lástima a tal grado. ¿Por qué? Porque en tantas mentiras que fuimos diciendo fue de que, no, güey, voy a cambiar, o le voy a echar ganas, se me pasó, o ya no vuelve a pasar. O sea, ya no vuelve a pasar. Sí, el problema es que sigue pasando. ¿Sí? Entonces, por eso dice, o sea, ya te empiezan a dejar de creer, ya no empiezan a confiar en ti las personas. ¿Sí? Eso. Entonces, analiza qué onda. Analiza tú qué onda con tu papá, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, ¿sí? Con tu familiar que tiene problemas de adicción. Analiza qué está pasando. Y si tú dices, ¿sabes qué? Oye, güey, yo ya no le creo a mi papá lo que dice, ¿sí? O alguien puede decir ahorita, yo ya no le creo, ¿sí? O ya ha habido varias veces en que no, o sea, ya no confío en él, ya no contemplo en él. ¿Por qué? Porque van varias veces que me la hace, ¿sí? Entonces, es ir analizando, para esto son las pláticas, es ir analizando estas situaciones para que ustedes vayan identificando, ¿sí? Y le vayan sabiendo, sabiendo y orientar al sujeto, a la persona, a la mujer, hombre, lo que sea, que oye, pues estás teniendo problemas, ¿sí? Muchas veces la desinformación, esto es lo que causa, que no sabemos cómo afrontar cómo acercarnos con las personas que tienen el problema, ¿sí? Para esto son estas pláticas. No para decir, usted tiene un pinche familiar borracho, usted tiene una esposa borracha, ¿sí? No, para nada. No, sino que es para ayudarlos, para identificar que están teniendo un problema y que hay una solución y que hay una manera de salir adelante quitando la adicción, porque al final de cuentas eso es lo que lleva a la adicción, ¿sí? Todos estos problemas que estamos explicando aquí, ¿sí? Y esto, como les digo, esto es la actitud grandiosa y fanfarrona, que todavía sigue más, pero ya llevamos 4 videos atrás, entonces váyanse a verlos, denle like a la página y para que no se lo vayan perdiendo, para que se vayan identificando, porque son un chingo, ¿sí? Entonces, sus jefes no lo hacen de categoría y algunos hasta consideran que un favor le hacen con no despedirlo. Sus amigos hablan mal de él, lo que hablábamos ahorita. O sea, es que te pones bien mal, güey. ¿Sí? Es que siempre te quieres pelear, ¿sí? Es que siempre andas llorando a la vieja o siempre le hablas a la gente cuando andas pedo, ¿sí? O sea, manejas en exceso de habilidad, siempre nos pones en riesgo, siempre te pasas los saltos, siempre manejas a exceso de velocidad. O sea,
¿sí? Te alocas, vaya, te alocas cuando andas pedo, ¿sí? Te alocas, siempre quieres seguir pisteando, ¿sí? Nosotros ya no queremos pistear y tú nos llevas a quién sabe qué parte de la ciudad para comprar más cheve, o sea, ¿sí? Entonces, ya la gente empieza a decir cosas de ti, ya la gente empieza a hablar de ti, de que, güey, cálmate, ¿sí? O sea, pones en peligro, tanto te pones en peligro a ti, tanto pones en peligro a la raza que anda ahí. Hola, hola, ¿cómo estás, Gene? Buenas, Naomi, ¿cómo se encuentras? ¿Sí? O sea, todo eso, ¿sí? Y la gente no lo entiende, uno cree, no, pues es que así nos llevábamos, es que nos está chida la peda, está chida la plática, no, pero la realidad es que no. O sea, ya la gente ya te empieza a ver diferente. Ese es el problema, ese es el verdadero conflicto que empieza a causar en las personas. Tal vez en uno no, tal vez uno dice, no, pues es que yo sí soy. Ay, güey, me asustaste, dije, qué pedo. ¿Me hago ruido? Sí, qué pedo. Ay, güey, me dañaste. No, y luego, oye, y luego como es, ayer andaba en San Antonio y era el Día de Muertos. Ya era pura Catrina y todo, y es que, ay, güey. Y la yo con el pelo suelto. Sí, no manches, ay, güey. Ay, déjeme ponle azúcar a esta cosa, porque. Ay, güey. Me sentí escalofríos, neta. ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Acaba de llegar una compañera aquí a presencial, ¿sí? Y vamos a continuar ya para cerrar ¿cómo se llama? Esta sesión y cambiarla a la otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, continuamos con esta simple que tenemos. Estamos hablando, bueno, alguien, no sé, vamos a ver tu experiencia, ¿no? Estamos hablando de la tabla de la alcoholomanía. Sí, la tabla de alcoholomanía es una tabla que se hizo a petición de la ONU en 1965. ¿Sí? Y se hace el estudio donde un psiquiatra hacía un estudio de cuál era la sintomatología que pasaba de la persona alcohólica desde el momento en que empieza a beber hasta que termina. Y en el estudio decía que duraba aproximadamente 20-25 años, desde la primera bebida hasta que el sujeto ya se empieza a dar cuenta que tiene un conflicto. ¿Sí? Entonces, hablando de esto, vamos ya hablamos de la fase prealcohólica, donde todavía no es muy fuerte, donde va empezando. Las lagunas mentales, ¿sí? Que es cuando empezamos a ver donde ya empieza el alcohol a tener un deterioro, ¿sí? Donde ya empieza a haber algo físico, ¿sí? Donde ya el deterioro es físico en las personas, donde se me va la onda, o sea, se me olvida. El siguiente día que me despierto, ¿sí? No me acuerdo cómo llegué ayer o qué fue lo que hice ayer, ¿sí? Ya digamos como creo que está la quinta sesión, y les he dado el ejemplo, o sea, cuando me levantaba sonámbulo, pues yo, ¿qué pedo? El siguiente día no me acordaba. Ahorita que vivimos ahí en la casa, cuando todavía tomaba, era de llegar y me despertaba el siguiente día y llegaba a la mesa y ahí estaban las bolsas así de McDonald's y todo, y no me acordaba que yo no me acordaba que yo había sido el que había ido a comprar la comida de McDonald's, y no nada más a mí, o sea, a los otros integrantes que estaban ahí en la casa y les pasaba igual. Entonces, de ahí empieza, ¿sí? Eso es ahí es el inicio, haz de cuenta. Y si me pongo a recapitular, o sea, si me pongo a recapacitar en mi historia de vida, pues desde un chorro pasaba ese pedo. O sea, desde los 17 años yo creo que fue la primera vez que tengo conciencia de que no me acuerdo cómo fue que amanecí de donde estaba tomando a la casa. O sea, eso es bastante tiempo, ¿sí? Y después cruzamos a lo que es la etapa crítica, la fase crítica, que es en la que estamos. Y aquí ya hay problema físico y ya empieza a haber problemas también con el alrededor, ¿sí? Entonces, ahorita estamos hablando en la actitud grandiosa y fanfarrona. Y dimos un ejemplo, pero te lo voy a leer otra vez. Se da cuenta de que ya es menos apreciado. Sus familiares, cuando él dice algo, ya no le creen o ponen en tela de duda lo que dice, ¿sí?
Sus jefes no lo ascienden de categoría y algunos hasta consideran que un favor le hacen con despedirlo. ¿Sí? Sus amigos hablan mal de él. Todas estas actitudes negativas de los demás lo hacen adoptar un mecanismo compensatorio que consiste en una actitud grandiosa y fanfarrona respecto a sus posibilidades económicas y sociales, así como a su capacidad u profesión u oficio. Si es carpintero, cree que hace los mejores muebles del mundo. Si es médico, dice que no hay quien iguale su diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? O sea, y con el tema pasado, que era el inciso pasado, neutraliza las presiones sociales. Y aquí, de acuerdo a lo que estamos diciendo, empieza ya a mentir el sujeto. ¿Por qué? Pues es que me quedé dormido, ya llegué tarde al siguiente día, ¿sí? Al trabajo. O ya le decimos a la pareja, porque en mi caso sí fue, yo a mi ex, con tal de no tener problemas con ella, le decía, oye, no, pues es que estoy ocupado, ¿sí? Estoy ocupado, y ahí esperando que yo tuviera una plática con ella en las tardes, pues yo prefería andar en el consumo, ¿sí? De alcohol o de marihuana, que era lo que yo consumía, ¿sí? Con tal de estar en el consumo, le mentía y decía, oye, estoy ocupado, al rato hablamos, y así se las daba de largas. Entonces, es lo que dice. Dice, sus familiares cuando él dice algo ya no le creen, ¿sí? Y ponen en tela de duda lo que dice. O sea, ya la gente te empieza a ver de que, ay, no manches, ya no, con este güey no puedo contar, ¿sí? O sea, las familias, las esposas o los esposos, dependiendo de la situación, empiezan a darse cuenta de que no, pues es que no puedo contar con esta persona o me miente mucho, ¿sí? Entonces, no sé, es abierto aquí, la gente ya sabes cómo es aquí. ¿Quieres opinar? ¿Quieres hablar? ¿O una experiencia que quieras contar? Ahí está abierto. Pero eso es, generalmente lo hago los miércoles, ¿sí? Entonces, en eso estamos, ¿sí? Todas estas actitudes negativas de los demás lo hacen adoptar un mecanismo compensatorio, ¿sí? Y empiezan a decirlo, no, pues es que soy el único que puedo trabajar así, soy el único que lo hace de esta manera, ¿sí? O sea, no me van a correr, ¿sí? Si fuera tan malo ya me hubieran corrido. O sea, ya empieza a hablar de que empieza a autoengañarse a sí mismo, a decir, no, güey, pues si fuera tan malo ya me hubieran despedido, ya me hubieran corrido, o si fuera tan malo ya me hubieran dejado, ¿sí? Entonces, es eso, ¿sí? Esos son los temas que estamos hablando ahorita, ¿sí? Entonces, fanfarrona respecto a sus posibilidades económicas y sociales. Económicas, ¿sí? Donde, no, hombre, al rato, es que le presté dinero a quién sabe quién, al rato me lo regresan, ¿sí? O sea, te envuelves en este mundo de mentiras, empiezas a decir de que, no, hombre, es que presté dinero, ¿sí? O sea, ya la gente sabe que todos los días te estás yendo al bar, que todos los días después del trabajo te estás yendo a pisar con los compas, que te estás yendo al bar, todo eso, chalala. Y llega un momento en que la familia te reclama y te dice, uy, ya estuvo, oye, me está faltando, necesito dinero para esto, necesito dinero para lo otro. Y empieza esta actitud fanfarrona. No, hombre, es que le presté a fulanito, la otra semana me los paga, ¿sí? Y oh, sorpresa, o sea, la otra semana pues no existió ese dinero, ¿no? Sí, entonces ya la gente empieza a perder toda esa confianza en ti como persona, como pareja, como hijo, como papá, como lo que sea. Y justamente antes de que metieras el susto, ahorita antes de que llegaras, estaba hablando de papá Beto, ¿no? De cómo en varias ocasiones le pedí dinero para solventar todos los gastos que yo tenía en aquel tiempo de morrito, ¿sí? Y él decía, no, Simón, sí voy a estar, y a la mera hora no estaba, ¿no? Y me decía que no. Entonces, empiezo yo también, como hijo, empiezo yo a perder esa fe, esa esperanza de que puedo contar con él, ¿sí? Entonces, es como que, no, entonces simplemente se aleja uno, ¿no? Yo me empecé a alejar de él, y no porque quisiera, simplemente pues no funcionó. O sea, a final de cuentas, darte cuenta que estás conviviendo con una persona que es mentirosa, pues no es grato, ¿sí? No es grato para las personas, ni como pareja, ni como hijo, ni como nada. Entonces la gente se empieza a distanciar de las personas, y es de lo que estamos hablando, ¿sí? Del distanciamiento que uno como persona que es consumidor activo empieza a tener,
¿sí? Entonces, pues es eso, ¿sí? Entonces, posibilidades económicas y sociales. Sociales es, me ha pasado donde la gente te empieza a decir, no, pues es que yo conozco a tal. Y puro pedo, no conoce a nadie, o sea, suena, sí, pero es esa misma mentira que uno que se va generando, ¿no? ¿Sí? Así como en su capacidad o su profesión, ¿sí? Que también va lo mismo. No, es que ya presté o es que sí tengo. No, hombre, al rato la voy a pegar. Siempre teniendo en fe, ¿sí? Que esporádicamente va a salir todo de la noche a la mañana. Así como que va a salir bien, ¿sí? Y así no funcionan las cosas, desgraciadamente, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o algo que quieras aclarar o algún ejemplo que quieras dar? Es muy válido, ¿sí? Si no, podemos pasar al que sigue. Es muy interesante eso que estabas compartiendo porque cómo el alcohol acarrea muchos, en vez de ser más beneficios, son más problemas, que es lo que trae. Sí. Porque temporalmente, aparentemente, entre comillas, arreglas una cosa como para poder disminuir un poquito el dolor por el cual la persona está atravesando o disminuir un poquito su realidad de lo que está atravesando, pero realmente no se arregla lo que viene siendo la raíz del problema. Entonces, sí me he dado cuenta que eso acarrea muchas cosas. Yo ahorita que estabas compartiendo me acordé de algo que leí hace mucho tiempo que me llamó mucho la atención, que me gustaría compartirles. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas, o sea, los pleitos? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amontonado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que buscan la misura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece en color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volvería a buscar. Y más que traernos un bienestar, el ingerir alcohol, trae más problemas, no solamente a nivel personal, sino también el relacionarnos con los demás, porque aquí dice que para quién es el ay, para quién es las rencillas. Entonces, cuando uno está en ese estado, es más fácil uno perder la cordura, tener un accidente automovilístico, vivir estados de violencia doméstica al tener problemas con la pareja, los hijos, ver cómo papá golpea a mamá, o cómo mamá golpea a papá, o cómo mamá golpea a los hijos, o el papá golpea a los hijos. Entonces se crea una atmósfera en la que no es saludable para nadie. Entonces el buscar esa ayuda de decir, Señor, yo no puedo, yo necesito que tú me ayudes. Porque voluntariamente muchos tienen esa de que yo necesito cambiar, pero no saben cómo. Y hay otros que ni siquiera han dicho, sí tengo un problema. Entonces no reconocen que tienen un problema y siguen en ese mismo adicción, ¿no? Entonces, para todos aquellos, lo que yo aprendí acerca de esto que yo leí, para todos aquellos que aún todavía no han entrado en ese consumo del alcohol, yo creo que lo mejor es no tocar esa parte. Okay. Tratar de canalizar todo ese sentimiento de tal vez de frustración o de querer arreglar algo que no sabes cómo, y aparte que no está dentro de nuestras posibilidades, poder canalizarlo de otra forma, tal vez saliendo a correr, tal vez saliendo a hacer actividades culturales o no sé, infinidad de cosas, pero no a ese grado, ¿no? Porque cuando uno llega ahí, es muy difícil salir. Es muy difícil, cuesta mucho
Y ya para cuando uno quiere salir de ahí, ya ha hecho daño y daños profundos que se van pasando de generación en generación y la verdad no vale la pena. No vale la pena. Exactamente. Tienes mucha razón. No, y es que así es. Y es bien difícil mucho. Una de las preguntas que más hacen o que yo he tenido, sí también, porque sí, y me la han aclarado, pero es bien difícil muchas veces, la diferencia entre el bebedor fuerte y el bebedor crónico. ¿Sí? Y una tan sencilla pregunta que me hizo el padrino, me dice, ¿tú cortas el consumo al siguiente día, por decir el domingo, tú cortas el consumo para irte a trabajar el lunes? Y digo, yo sí lo cortaba. Le digo, esa es una parte, esa es una diferencia muy grande. El bebedor crónico ya no corta el consumo, ¿sí? El bebedor crónico prefiere perder todo, prefiere a toda costa, prefiere perder la familia, el trabajo, la casa, ¿sí? Con tal de seguir en la actividad, con tal de seguir en la bebida, ¿sí? Y entonces el bebedor fuerte todavía tiene esa voluntad de decir, ¿sabes qué? Me voy a levantar crudo, me voy a levantar bien desvelado, pero voy a ir a trabajar, ¿sí? Todavía tantita conciencia, ya casi nada. Pero esa es una telita bien delgada de decir, ¿quién sí puede? ¿Quién sí puede? Pero aún así, como dices tú, no se da cuenta uno estando en ese estado, ¿sí? Entonces de todo esto se trata estas pláticas. ¿Por qué? Porque entra y lo explicaba al principio también del video, entra la personalidad de obsesiva compulsiva, ¿no? ¿Sí? La obsesión de estar pensando y la compulsión, o sea, de estar haciendo el consumo, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Los que están aquí pueden seguir dejando su comentario, ¿sí? Y lo podemos ir leyendo como gusten. Vamos a pasar al que sigue, conducta marcadamente agresiva. Y va a lo que dices tú ahorita, lo que decías, ¿no? O sea, se empiezan a desinhibir, ¿no? Las personas, ¿sí? Empieza el ser una persona retraída, me empieza a liberar de todos esos miedos y ya puedo ir a bailar andando pedo, ¿sí? Al principio de tener miedo, llegar al baile y no poder sacar a bailar a la persona, a la pareja o lo que tú quieras, tengo que tomarme una copita y ahora sí, ya me siento tranquilo, ¿sí? Empiezas, si es una persona que es así calladita, que habla despacito, se toma su chevecita y empieza a hablar más fuerte, empieza a gritar, empieza a alocarse, ¿sí? Y entra también a lo mismo, fanfarrón, o sea, empieza, no, es que yo soy, es que yo puedo, es que me la pelan, bueno, ¿qué quieres? El típico no empieza empieza a desconocer a la gente, ¿sí? Entonces, conducta marcadamente agresiva. Sus razonamientos lo inducen a pensar que el resultado de su conducta no es culpa de él, sino de los demás, ¿sí? O sea, empiezo a pensar que mi esposa está loca, ¿sí? Pero ¿por qué si no le estoy haciendo a nadie? ¿Sí? Si yo soy el que me compro las cheves, ¿sí? Si yo soy el que, pero si no les falta nada a los niños. Y hay incluso comerciales aquí en Estados Unidos de radio que dicen, te estoy hablando, ¿dónde estás? Que los niños ya tienen hambre y todo eso. O sea, y el esposo en el bar o con los amigos, ¿sí? Entonces, son situaciones tan cotidianas, lo que hablábamos ahorita, lo que hablabas tú ahorita, son situaciones tan cotidianas y que mucha gente no se da cuenta que pasan, ¿sí? O sea, ¿cuántas personas se empiezan a quedar sin el gasto? ¿Sí? Y en los libros de AA lo dicen, en los libros de Al-Anon los dicen, empezamos a hacer cosas nosotros por los maridos, ¿sí? O sea, si faltaba el hombre, digo, si el hombre no daba el consumo, la mujer empezaba a trabajar hay un chingo de ejemplos, es que mi mamá planchaba para ayudar a mi papá, ¿sí? O sea, es que mi mamá lavaba ajeno, así lo ponen así bien triste, no lavaba ajeno, ¿sí? O sea, es para compensar lo que hacen las personas, pero dicen, no, pues ella también que trabaje, o ella empezamos a echarle la culpa a los demás, ¿no? Con tal de nosotros seguir en el consumo, empezamos a echarle la culpa a las demás personas, así como que no, tú haz algo, es tu culpa, ¿sí? Es que no sabes administrarte bien, ¿sí? Entonces, en eso, sus razonamientos sin culpa, su razonamiento lo inducen a pensar que el resultado de su conducta no es culpa de él, sino de los demás, ¿sí? Y eso lo hace alejarse paulativamente del medio social,
Ahorita hablamos de todo, ¿sí? Porque aquí ya estamos tocando familia, amigos y trabajo, ¿sí? Entonces, en el trabajo, ¿sí? Una persona que ya no empieza a funcionar bien, vale, te despedimos o ya no vengas o sabes que hasta aquí se acabó la relación contigo, ¿sí? En aquel tiempo, cuando vivía en el departamento, fue cuando empecé a trabajar en la construcción, en la compañía en la que estoy. Y hubo días en que yo, por andar en el pedo, me hablaban a las 8 de la mañana de que, güey, ¿no vas a venir? Y yo, qué madre, me quedé dormido, ¿sí? No pasó muchas veces, pero pasaron como 2 veces, ¿sí? Después de ahí, o sea, uno empieza a ver la onda, por eso te digo, o sea, todavía está ya estaba la división bien marcada de que un bebedor fuerte a uno crónico. Yo dije, no, ¿sabes qué? Sí. Y lo dejé de hacer. O sea, me empecé a agarrar tantita más responsabilidad y empecé ya con más responsabilidad al trabajo. Pero ahí estaba. Si yo hubiera continuado esta situación, pues en cualquier momento me despedían, ¿sí? Porque un trabajador así pues no es de confiar, ¿sí? El típico borracho que le son infiel, ¿sí? Y me pasó también, o sea, me pasó también, de donde dice, no, pinche vieja me fue infiel, ¿sí? Pero el alcohólico egoísta, porque así es la persona que tiene problemas de alcoholismo, es que a mí me hicieron, ¿sí? Pero lo que no se da cuenta es que yo como persona alcohólica, desobligado, irresponsable, mentiroso, infiel, ¿sí? Orillé a mi pareja que me fuera infiel, ¿sí? ¿Por qué? Porque leí malos tratos, entonces ella me fue infiel, ¿sí? Pero yo le echo la culpa, no, es que tú, es más fácil para mí o para una persona decir, no, es que tú fuiste el culpable, es que tú la cagaste, ¿sí? Entonces, y se dan muchos ejemplos, no nada más es aquí, o sea, no nada más soy yo, también ustedes. Sí, porque es bien fácil hablar de mí, aquí me han querido evidenciar un chorro de veces, pero bueno, así es, ¿sí? O sea, siempre queriéndole echar a los demás y de que no, es que yo no hice nada, güey, es que yo siempre trabajo, ¿sí? Espérate, pero vamos a ver, por eso dicen que es engañoso el alcohol. El alcohol es engañoso, ¿por qué? Porque no nos hace ver todas estas áreas, o sea, como que se camuflajea con el día a día el alcohol, ¿no? O sea, no, es como el camaleón, ¿no? Se camuflajea y no nos deja ver que eso también es parte del día a día que estamos teniendo, ¿sí? Y eso lo hace alejarse paulatinamente el medio social. ¿Qué empieza a pasar? Empiezan a pasar los celos, oye, ¿sí? La mujer no estará haciendo nada, estará en su casa y todo, pero también en la locura empiezan a aparecer los celos. ¿Por qué no falta dinero? Y uno no se da cuenta que uno es el que ese proveedor y uno no está proveyendo como debería ser. ¿Dónde te estás yendo el dinero? ¿Dónde te lo estás gastando? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Sí? O sea, todo esto empieza a ser más marcado y por ende se empieza a alejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a ser una persona agresiva. Oye, pues no, güey, pues yo estoy bien, o sea, yo no estoy diciéndote nada. Pero, ¿y dónde está? O sea, en esa mentalidad enferma que tiene el borracho, empieza a juzgar a las demás personas, ¿sí? Empieza a juzgar, empieza a echar culpas con tal de no hacerse responsable, porque no lo puede ver, lo que decías tú ahorita, porque no lo puede ver, o sea, le echo la culpa a los demás, pero yo soy el culpable y yo mismo me empiezo a alejar por la desconfianza que esto me genera. ¿Sí? Es que me quieren hacer, o es que mi esposa no sabe administrarse, por eso yo no le doy dinero, ¿sí? Entonces, en que se desenvuelve y presenta como defensa de su personalidad, ¿qué? Y presenta como defensa de su personalidad en peligro de una conducta agresiva, lo que decías tú ahorita, como uno de sus últimos cartuchos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por decir, en el trabajo, sí, eso sí no me pasó, pero cosas que yo he escuchado, en los ejemplos que he vivido, donde pues los corren, y no, ¿qué va a haber, pinchejo, pendejo? ¿Por qué me corres si siempre vengo a trabajar? Pues sí, güey, vienes a trabajar, pero vienes borracho. Sí, en el anexo lo escucho, decía, no, pues es que el borracho tiene esa cualidad de que siempre consigue buenos trabajos. Pues sí, güey, pero ¿cuánto duras en los trabajos? O sea, sí podrás conseguir un chorro de trabajos, 1 por día, pero ¿cuánto duras en ellos? Porque el borracho sí, tiene hasta eso suerte la persona borracha, ¿sí? Tiene buenos trabajos, pero ¿cuánto duras en ellos? Duras 1 semana, 2 semanas. ¿Por qué? Porque nada más te ven y ya saben que no eres de fiar, pum, a lo que sigue, ¿sí? Entonces es eso.
¿sí? Entonces te empiezas a enojar con la gente, con la esposa también, empiezan las actitudes agresivas, pinche vieja está loca, ando con los amigos, ¿a ti qué? ¿Sí? Si no me las estás comprando tú, ¿sí? Son ejemplos que tal vez, no sé si te haya pasado, que a ti no, tal vez a ti nunca te las han dicho, pero va a haber ejemplos que sí se escuchan, o sea, hay ejemplos allá afuera que de eso se tratan, o sea, si tú no me las compras, ¿sí? ¿Sí? O sea, yo en mi caso, yo me escondía de mi ex para que no me viera. Y cuando me vio, pues fue cuando me terminó. O sea, sí, me escondí bastantito bien y pues una vez fallé y pues cayó mal, ¿no? Pero cuando salí del trabajo y ya quería consumir, al rato hablamos. Y yo veía cómo me llamaba, que hacíamos videollamadas y le que esta pinche vieja ahí. Vale, y apagabas el celular y qué gacho, ¿no? Que tu pareja te esté ignorando, ¿sí? Y uno va a decir, es que no estoy haciendo nada, güey. Estoy jugando videojuegos, estoy en mi casa, ¿sí? Pero oye, güey, la gente ocupa de esa atención que en vez de dársela al alcohol, en vez de dedicarle ese tiempo al alcohol, se la pudieras dedicar a la familia. Claro. Qué diferente sería, ¿no? Pero el alcohólico no lo ve, el borracho no lo ve. ¿Por qué? Porque es egoísta. Y prefiero hacer lo que a mí me da satisfacción, lo que a mí me da placer, a lo que correctamente debería de ser. ¿Sí? ¿Algún ejemplo hasta aquí? No, todo bien. ¿Todo bien? Continuamos. Para los que están en línea, pueden dejar sus comentarios, su experiencia, y aquí lo podemos platicar. ¿Sí? Esta conducta parecida a la del tigre, cuando se ve acosado por sus enemigos, puede ser de desprecio, que es una forma velada de agresión o de franco ataque, según sea el temperamento del alcohólico. ¿Sí? De desprecio, el típico, lo que hablábamos con las parejas. Pasó, además tú y yo ya tuvimos una sesión en la de los domingos cuando estábamos a Monclova, cuando pasó lo del el suceso que pasó en Monclova en el Banco del Bienestar, ¿te acuerdas? O sea, es la misma situación. Sí, es la misma situación. Llega esta persona en consumo al Banco del Bienestar porque ya eran adultos mayores, y el señor, ¿cómo se pudiera decir? Pues golpea a la señora, ¿sí? Y la desvive, ¿no? O sea, lo que dice aquí, de franco ataque, ¿sí? O sea, dependiendo la mentalidad del alcohólico, sea varón o mujer, porque también puede ser en las mujeres, ¿sí? Que son agresivos o entran en el otro, en la de desprecio, entran en la conmiseración. Es que me hicieron y es que me quiero autodesvivir, también puede pasar, ¿sí? Donde ya no soporté el que mi mujer me dejara, ¿sí? Fue tanto el dolor y estando en consumo, durante el consumo, pues prefiero, como no voy a ir, porque mi personalidad no es ir a golpear a las personas, ¿sí? Mejor me pongo la pistola, ¿sí? Me amarro la cuerda al cuello, ¿sí? Me tomo en exceso pastillas con tal de desvivirme yo. ¿Por qué? Porque es lo que pasa. De acuerdo a la personalidad y en qué tipo de ánimo se encuentra el sujeto. ¿Sí? Son situaciones que pasan. Y mucha gente cree que no, pues es que está muy triste. No, pues también hay que ver también el compañero alcohol, o sea, cuánto tiempo ya hay. Pero mucha gente por eso al principio de la plática les decía, o sea, es tan natural el alcohol en la casa que se normaliza tanto que desde morritos ya los puede, no morritos, pero desde el niño empieza a ver a papá, no, pues se toma una cheve a papá y no pasa nada. Y sí, va a haber momentos que no pase nada, pero cuando sí pase, pues ya va a ser muy tarde. ¿Por qué? Porque el hijo ya dio por hecho que sí hay un consumo y que es normal y que así tiene que ser, porque eso es lo que pasaba dentro de lo que cabe. ¿Sí? Entonces, para eso es el punto de concientizar con estas pláticas. ¿Sí? Y de buscar ayuda. Ajá, no moralizar. No voy a decir, aquí no decimos de que pues, usted está mal por andar tomando o que esté bien, aquí no moralizamos, ¿sí? Pero sí que se den cuenta, repetimos, que si están sintiéndose identificados con las pláticas que estamos dando de esto,
¿sí? Posiblemente sí tengan un problema fuerte, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No se midan en preguntar, o sea, no se detengan no. Pregunten con confianza, no pasa nada, aquí para eso estamos, para ayudarles, ¿sí? Entonces, conducta marcadamente agresiva, pues ya dimos el ejemplo y pues ya también dimos de qué trata. ¿Alguna experiencia que hayas tenido que quieras compartir? ¿Sí? ¿O continuamos? A mí me tocó hace algunos años ir a una cárcel de mujeres aquí en Estados Unidos y me impactó mucho el testimonio de una mujer que estaba presa porque precisamente había tomado y ella había salido y como dices tú, que a veces el alcoholismo no olvida cosas. Y ella mientras iba manejando chocó y desvivió a unas personas estando ella bajo los efectos del alcohol. Bienvenido. Y me impactó bastante porque era una muchacha joven, era una muchacha que era una muchacha que básicamente tú dirías, tiene una vida por delante, o sea, por haber tomado la decisión de ingerir alcohol, iba a pasar muchos años dentro de la cárcel. Sí. Entonces, eso duele, a pesar de que no es familiar mío, a pesar de que no era una amistad mía. Duele ver a las personas en esa situación por haber tomado una decisión que trajo como consecuencia el hecho de que ella, por ejemplo, ahorita está presa por esa situación. Entonces, la mejor opción para cualquiera que esté pasando ese tipo de situaciones es buscar ayuda. No se puede uno quedar como decir, no, yo sí lo puedo manejar, yo lo puedo manejar, sino buscar necesito ayuda, porque parece que no, pasa el tiempo y eso en vez de traernos un beneficio trae cosas tristes, vaya, tanto a nivel personal como a nivel de lo que rodea. Y sí, pues es lo que quería compartir. Uh-huh. Compañero, bienvenido, que se viene acercando. Gracias. Buenas noches. Hoy nos saltamos la junta, no había nadie, no sabíamos si íbamos a abrir ni nada, pero estamos teniendo lo que es el estudio de la tabla de alcoholomanía, ¿sí? Y vamos en el ¿qué síntoma? En el inciso, en la fase, no, síntoma 13, sí, síntoma, podemos decir, en el remordimiento persistente. Acabamos de terminar la conducta marcadamente agresiva. ¿Algún ejemplo que quieras dar? Si te lo sabes o quieres que te lo leas, si no, continuamos. Conducta marcadamente agresiva. ¿El 13? Sí, del 12. Ese es en el que estamos, pero ya vamos a pasar al 13. ¿Sí? Perfecto, entonces pasamos al 13, el remordimiento persistente. El alcohólico se da cuenta que su conducta ha cambiado de una manera notoria y que ya ha hecho mucho daño por su manera de beber. ¿Sí? A ver, permítame. Aquí lo estaba leyendo antes de que empezara la sesión y digo, ¿a poco llega un momento donde el alcohólico sí puede agarrar como que tantita conciencia y decir, ¿sabes qué? ¿Sí la estoy cagando? ¿Sí? Esa es una pregunta que sí te quería hacer. ¿Sí? O sea, llega un momento donde dice el alcohólico, oye, ¿sí la estoy cagando, güey? ¿Sí? ¿O no? Porque ahorita hablamos también de lo que era el alcohólico crónico. O bueno, ándale, pudiera ser ese ejemplo, ¿no? El que te estaba dando ahorita, sí es cierto, el alcohólico fuerte y el alcohólico crónico, ¿sí? Donde se da cuenta el sujeto, en mi caso, que me regañaron en el trabajo de que, oye, güey, estás llegando tarde, o sea, faltas, llegas hasta las 8 y te tenemos que hablar para que llegues, para preguntarte si vas a llegar, ¿sí? Porque me quedaba dormido y me hablaban del trabajo y supongo, lo puedo notar, ¿no? Que se da cuenta de su conducta, ¿sí? Va cambiando de manera notoria, o sea, ya habían sido como 2 veces que había llegado tarde al trabajo por culpa del alcohol, no porque me desvelaban ya antes, ¿sí? Entonces, y que ya ha hecho mucho daño por su manera de beber. Entonces fue como que una llamada de atención por parte del trabajo, que me dijeron de que, oye, estás llegando tarde, ¿sí? Y pues no sé, yo lo pude cambiar en ese momento, ya no me ha vuelto a pasar, obviamente ya también dejé de tomar, ¿no? Pero en aquel tiempo sí como que agarré, lo que te decía ahorita, ¿no? O sea, que agarré tantita
responsabilidad más y dejé de hacerlo, ¿sí? Incluso con Chuy también, ¿sí? Con Chuy también, una vez también nos quedamos dormidos, fuimos a un baile un domingo y al siguiente día nos pasó a los dos y ya no. Chuy él sí fue más certero en decir, ¿sabes qué? No, ya no, güey, ya no vuelve a pasar, ¿sí? Y a mí me había pasado antes de que él llegara, entonces, sí, pasa su manera notoria y que ya ha hecho demasiado daño por su manera de ver. Además, observa cómo su potencial energético, físico y mental va en descenso. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Sí. Esto naturalmente solo y lo reconoce para sí mismo y le produce un remordimiento persistente, lo que hablábamos ahorita. O sea, ese remordimiento fue lo que me hizo como que agarrar la onda tantito y bueno, ya. Dejé de faltar al trabajo, empecé a dormir más temprano, ¿no? ¿Sí? El cual, ¿vale? Le podremos hacer hincapié A a ver. alguien que busque qué significa remordimiento, porque para que te des cuenta que es volver a sentir que volver Ajá. a sentirme movido, pero para que veamos qué significa el remordimiento. Ah, pues es que no tengo un celular A ver, extra. los de, ¿quién es? Omar busca. A ver, los de línea, alguien que nos pueda ayudar con la palabra remordimiento, ¿sí? Y que nos dé su explicación y abra su línea porque no lo estamos escuchando, ¿verdad? Pero la palabra remordimiento, o aquí los que están en línea que quieran dejar ahí el concepto de remordimiento para empezar a estudiar también el concepto de remordimiento, ¿no? Sí. Para que sepamos. Ujú. Aquí Es a ver, una- quién, es a ver una- quién gana primero de Es una todos los palabra tres. muy, muy, muy antisonante. ChatGPT de volada, ChatGPT. Está fuerte. A ver, A ver. échamelo. Bueno, dice, el remordimiento, ay, perdón. Dice, el remordimiento es el dolor y la culpa que una persona siente por sus malas acciones, que se diferencia del verdadero arrepentimiento, porque no siempre conduce a un cambio de actitud o de acción, mientras que el remordimiento es una reacción emocional de pesar. El arrepentimiento implica un cambio de mente y de corazón. Wow. ¿Qué profundo va? Es que- Yo no lo había visto así. Es importante porque cada palabra, porque nos la remarcan. Y es el volver a sentir un dolor, ¿sí? Fíjate, pocas veces sientes dolor por alguna equivocación, ¿sí? Porque normalmente lo que sientes es sufrimiento. Sufres por lo que hiciste, porque le das mucha cavidad al pensar. Pero ahí en el remordimiento es el sentir, ¿sí? La acción que hiciste, ¿qué estás sintiendo de lo que hiciste? Porque es volver a sentir. El volver a sentir es el resentimiento y el remordimiento, volver, ¿qué te movió? Volver a sentirte movido. ¿Por qué? Porque me siento solo, me siento frustrado, me siento engañado, me siento solitario, me siento tratado injustamente nuevamente. ¿Sí? ¿Qué te ocasionó eso? El que el día de ayer estaba ahí en la oficina y llegó una persona muy, muy, muy dañada con el hecho de que la estaban embrujando. Y me quedé chingada, ¿eh? Me acababa de pasar unos días antes y es el volver a sentir ese movimiento. Ujú. ¿Por qué? Porque te vuelves a enfocar en lo que tú venías viviendo y dices, mueve. Y me siento movido y me duele, ¿sí? El ver cómo las personas, por la falta de información, de informarte, de criterio, te metes en unas cosas que tú les puedes dar vuelta a lo que decía hoy ahí. Con información y con las personas idóneas puedes salir de ese bache, ¿sí? Entonces, el remordimiento, dentro de lo que me habla el factor número 13 de la Alcoholomanía. alcoholomanía, es el hecho de que el volver a sentir una cruda, cabrón.
esa cruda moral que te da, la volví a cagar. La volví a cagar. Ya llegué tarde otra vez. Sí, lo que Me van a decías cagar en el ahorita, trabajo. me van a regañar, me van a cagar en la casa. Si tienes familia y volver a llegar sin dinero, cabrón. Porque a mí me sucedía esas cosas, que yo me gastaba el dinero del gasto y reaccionas de la borrachera y no traes dinero. Y volver a sentir culpa, vergüenza, miedo. Mentir otra vez, la mentira. Y entonces todo el mecanismo de defensa que ya lo tienes integrado a ti, vuelve y ya cada vez las excusas y los pretextos ya no funcionan. Y te vuelves a sentir ya no sufrido, dolido, porque es una realidad. El dolor es real, el sufrimiento es optativo. Y entonces vuelves a sentir esas repetidas humillaciones y era lo que vuelves a sentirlo ahora que ya no bebes. ¿Cómo lo vuelves a sentir? ¿Sí? Con que la toma de decisiones, cabrón. El hecho de que te ofrecen un trabajo y no tener la capacidad de decidir sí o no. ¿Por qué? Porque te da miedo el compromiso. ¿Sí? Y suceden de esa manera. El poder, ahorita que estábamos allá, encuentro a personas que me conocen y conocían a Gabriela de los grupos de allá de San Antonio, y empiezan y se acercan y me empiezan así, ay, que te acompañamos en tu dolor y que nos enteramos, pero se llegan así de, ay, güey, pues, yo estoy en otra onda y estos canijos, y si quieres o no, pues te agarran, desubicado y te vuelven el remordimiento. Claro. ¿Sí? Y en serio opté por venirme. ¿Sí? Y digo, no, si no estás a gusto, quítate. Sí. Pero lo que sucedió también que tenía un compromiso. Pero es parte de eso. ¿Qué es lo que te estás volviendo a sentir el dolor? Y eso es bien importante, qué buen tema. Es bien importante saber si lo que te está removiendo son tus mentiras o son tu dolor de la verdad. Tus actitudes. ¿Sí? Okay. Pero de la verdad, de lo que es real. Porque la mayor parte de veces uno se droga y bebe por lo que se imagina, no por lo que es. ¿Sí? Y cuando te das cuenta, sí, yo pensé, sí, por pensar. Si hubieras pensado, no hubieras hecho eso. Yo me imaginé, interpreté, que son cosas bien diferentes. Entonces por ahí yo le veo. Ok, muy bueno, muy buena ampliación. ¿Sí? ¿Dónde nos quedamos? Esto naturalmente solo y lo reconoce para sí mismo y le produce un remordimiento persistente. ¿Sí? O sea, que cada vez que te estén recordando que la cagaste es cuando lo sientes, o en el día a día ya se hace como que se activa una alarma de que siempre está pensando, ¿no? Que es lo que genera el tener baja autoestima, ¿no? También. O sea, siempre estoy pensando, chingada madre, la cagué, me van a regañar, ya hice esto mal. ¿Sí? Y se queda, ¿no? Se queda en el pensamiento. El cual lo hace reflexionar positivamente, haciendo probablemente su último examen de conciencia, porque más tarde esa conciencia, aunque la tenga, no le servirá de nada. Su último examen de conciencia. ¿Por qué el último examen de conciencia? ¿Por qué el último examen de conciencia? ¿Sí? O sea, ¿es como que una antesala para convertirse en algo crónico o qué? El último examen de conciencia, ¿cuál fue el que tuvimos? El que tuviste tú, el que tuve yo. Del cuarto paso, cuando hicimos el cuarto paso. Un examen de conciencia. Sí, no, pues esto no es de AA. Por eso. ¿Qué dice ahí? Esto naturalmente solo y lo reconoce para sí mismo y le produce un remordimiento persistente, el cual lo hace reflexionar positivamente, haciendo probablemente su último examen de conciencia, porque más tarde esa conciencia, aunque la tenga, no le servirá de nada. Entonces, antes de perder la conciencia, antes de ¿Qué es la conciencia? El autocuidado de uno mismo, ¿sí? El tener la capacidad de... Es la información
la información que tienes de tus orígenes. De dónde vienes, quiénes son tus padres, tus abuelos, todo tu linaje. ¿Sí? Dice ahí, en lo que de nada te va a servir que sepas de dónde vienes. ¿Sí? Si tú te rechazas. A mí me pasaba con mi linaje. Yo rechazaba a mi madre, a mi padre, a mis hermanos. Y de nada me servía a mí saber de dónde vengo, que no venía de una familia de mi padre que fuera borracho, delincuente, flojo. No, era un papá trabajador, que su único pecado fue tener muchos hijos. Entonces, me doy cuenta que de nada a mí me servía saber que yo no podía traer el historial de que mi papá no nos daba de comer, que no nos vistió, que nos abandonó a pesar de que éramos demasiados hijos, ¿no? Pero sí tenía la situación que no me gustaba el origen. No me gustaba la imagen de mamá, me parecía fea. Mi mamá era una persona chaparrita de unos 51, sí, chaparrita, gordita y características que siempre traía delantal. Y esa imagen para mí se me hacía grotesca. Yo quería tener una mamá alta, con tacones, piernas grandotas, ¿sí? Así como las que estaban ahí donde vivíamos, que no la tenía. Entonces rechazaba mi conciencia. Ok. Ok. Bueno, haciendo probablemente su último examen de conciencia, porque más tarde, aunque esa conciencia, aunque la tenga, no le serviría de nada. ¿Sí? O sea, durante el consumo, el examen de conciencia supongo que es a lo que iba, a la antesala de decir, oye, voy a perder el trabajo, pudiera ser, ¿no? Pues es el examen de conciencia, ¿no? No, te habla de que tuviera la conciencia es... Aunque la tenga, fíjate, lo que te pasó a ti, lo que te pasaba a ti, de que tú tenías conciencia de quién era tu familia. Y de nada te servía saber quién era tu papá, tu mamá, tu padrastro, ¿sí? Y tu abuelo. Tú tenías la información, tenías buena cimentación y de nada te sirvió porque la seguías, te seguías equivocando dentro de ese linaje, porque no lo aceptabas, de dónde era tu origen, de quién venías, ¿sí? Okay. Llegas a una agrupación y te das cuenta de que a quién veías más como tu papá, a tu papá biológico o a tu papá de crianza. El de crianza. Entonces, eso es el del linaje lo rechazabas. Sí. ¿Entiendes? Entonces eso es empezar a hacer, no me agrada. Y el del linaje te dio buenos ejemplos, te dio todo, pero también tenía comportamientos que tú rechazabas y no los aceptabas. Entonces, ¿cuántas de las veces, y tú lo has dicho y se los dijiste, por esto hago esto? ¿Sí? ¿Qué sentías cuando te hacías del baño en la recámara? Que andabas dormido o borracho. La última vez fue vergüenza, no quería que nadie viera. Estaba grande. ¿Y estabas borracho? Pues crudo, yo creo, ya he pasado el siguiente día. Exactamente. Y es lo que te está diciendo, que es una situación del remordimiento, ¿sí? Que te vuelve a doler, volver a removerte de algo que tú piensas que no estaba predispuesto, no estaba contemplado. Y eso es, de nada te sirve que tengas familia o no tengas, si el comportamiento que tenemos dista mucho de lo que hablamos o decimos luego. Ok. ¿Sí? Por eso es bien importante el ver eso. Ok. Bueno. Tiene que haber un arrepentimiento para hacer el cambio. Porque podemos estar en el remordimiento de decir, chin, la regué, pero a veces eso mismo vuelve a ocasionar a que vuelva a caer otra vez en el vicio.
por el mismo remordimiento de lo que hice, Sí, pues vuelven otra vez a hacer el ciclo, ¿no? De Sí. otra vez lo mismo, hasta que no cae en arrepentimiento, decir yo ya no quiero hacer Ujú. lo mismo y quiero hacer un cambio en mi vida. Entonces es cuando sucede la transformación, vaya, de poder dejar de hacer lo que se hacía antes y tratar de tomar otro camino. Ajá. Al principio de la tabla de la colomanía lo dice, ¿no? Tensiones emocionales. Sí, y por eso se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que dices tú, entro en ese remordimiento, entro en esa vergüenza, en esa pena, ¿sí? Por ende, vuelvo a consumir para no sentir esa pena. Ese es el, ¿cómo se llama? El, ¿cómo? Remordimiento. No, ¿qué era lo que dije ahorita hace 10 segundos? Era tensiones emocionales, porque eso me causa una tensión. Me causa tensión. ¿Cómo libero tensión? Por medio del alcohol. Entonces me siento tensionado el siguiente día por penas, vergüenza, lo que haya pasado, enojos, ira, frustración, ¿sí? Vuelvo a beber, se repite el ciclo, ¿no? ¿Sí? Y eso pues ya, eso también está ahí en las sesiones pasadas, para que si quieren más información, ahí pueden ir a checarla. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Muchas gracias por los de línea, ¿alguna duda? Estamos hablando de la tabla de la colomanía, algo que quieran comentar o ofrecer de experiencia ya antes de cerrar la sesión, porque ya faltan 15 minutos. Es que ellos no bebieron, ellos tomaron ellos son chocomil. neuróticos. Bueno, no, entonces Estos dos continúen. tomaron chocomil y el azúcar se les subió a la cabeza y ya pensaron que ellos andaban puro yogur, ¿va? Se me picaron las muelas. Ok. ¿Algo que opinar? Comían vidrio esos No. muchachos. Yo, pues, remordimientos, no, pues muchos. A ver, Tanto en el periodo de... Pero hay una situación que ahorita yo no sé por qué ese yo creo que es porque realmente me causó demasiado dolor, demasiado remordimiento. Y pues mi hermana y yo bebíamos juntas y el hijo tenía en ese entonces que como 5 añitos. Y entonces nosotras nos pusimos a tomar y nos fuimos para un parque de diversiones. Y obviamente pues nosotros cargábamos el alcohol en una botellita de agua. Siempre como tomábamos aguardiente, que es como un tipo de vodka, nosotros mandábamos y lo echábamos en una botella de agua como para que mostrar que es agua. Y nosotros nos fuimos para allá, para ese centro de diversiones, y nosotras estábamos tomadas y nos metimos a un laberinto de vidrio, o sea, un laberinto tanto de buscar la salida, pero todas las paredes eran obviamente de vidrio. Cuando nosotros no estábamos cuidando al niño y íbamos corriendo pues en la euforia de la borrachera, cuando el niño se dio duro con un vidrio, o sea, se dio duro con la pared, porque todas las paredes eran de vidrio, entonces uno mantenía dándose buscando el laberinto. Subimos a esos juegos, dejamos que alguien nos dejara, nosotros nos subíamos. Entonces, después de ver al niño así con toda la sangre chorreando, pues, ay, Dios mío, qué dolor, pero en el momento se trata de actuar para resolver la situación, pero el remordimiento llegó al otro día, cuando ya empiezo yo a analizar y a recordar qué fue todo lo que hice, qué fue todo a lo que me expuse y qué fue lo que vivimos. Y episodios como ese fueron muchos, en las que tomábamos acostadas y al mismo tiempo jugábamos con el niño, y para entretenerlo nos pintábamos la cara así de payasos y le hacíamos así cosas para distraer lo que nosotros al mismo tiempo estábamos tomando. Y otra situación que fue eso fue ya cuando estaba tocando mucho fondo, y mi mamá también. Yo vivía en otra ciudad, yo vivía en un apartamento con un psicólogo, y él estaba de paseo, y mi mamá, mi hermana y el niño vinieron a visitarme. Y mi mamá empezó a beber, y mi mamá ya llevaba varios días bebiendo, y yo tenía que ir a trabajar y mi hermana también.
y dejamos a mi mamá con el niño, pero ella nos prometió y nos juró que no iba a tomar. Y, Dios mío, cuando ellos eran ese trabajo con una corazonada, un guayabo, una cosa horrible, yo dije, no, yo tengo que sacar una excusa. Y me fui, efectivamente, mi mamá había seguido tomando. Que a pesar de ese niño, Dios mío, ¿qué haría él? ¿Qué le diría el niño ayudándola? Entonces, esas son cosas que realmente muestran la seriedad de esta enfermedad. Cómo se pierden completamente los estribos, la capacidad de decidir, de cuidado, de riesgo. Cuando yo llegué, había el vidrio de una de las mesas del centro de mesa, estaba a punto de caerse. O sea, quizás mi mamá tratando de pararse pudo haberse caído y pudo haberse quebrado ese vidrio. Entonces, son muchas cosas y remordimientos graves de tomadas de días, de mentiras, de robadas, de mucho dolor causado tanto a uno mismo como a mi papá o a mi mamá o a mi hermano. Entonces, pero no había la capacidad de tomar conciencia. Para que haya un cambio tiene que haber primero, ¿cómo es que dice? Que te duela y que tomes la decisión de actuar diferente y de que eso no va a volver a pasar. Pero el remordimiento duraba solamente mientras se resolvían las cosas, mientras ya decía, ya pasó, no le echemos cabeza a eso, no hablemos de eso porque esto nos va a hacer daño, y ya a los días pasa. O sea que realmente no estábamos preparadas para decir no más, ni siquiera, por ejemplo, mi hermana decir, mi hijo estuvo expuesto a muchas cosas, no más, Angie, no más, no, tuvimos que llegar hasta el fondo de los límites. Entonces, yo cuando toqué ese fondo de última vez en ese mismo apartamento, yo aproveché que mi compañero se fue de viaje también y yo dije, este es el fin de semana, y me paré con alcohol completamente para el fin de semana. Muchachos, yo terminé arrastrada, gateando de la sala al cuarto. Yo no era capaz de hacer una llamada para pedir ayuda porque yo ya dije, yo ya tengo que pedir ayuda porque yo llevo 3 días así, sin poderme parar. Y tuve que despertarme en el mismo momento, arrastrada, gateando. Entonces, dejé el balcón abierto y yo vivía en un primer piso, dejé la puerta abierta. Así mismo me fui a comprar alcohol. Entonces, ahí sí ya fue el límite, pero para llegar allá, a los 31 años, pues fueron 13 años más de puras situaciones. Entonces, el remordimiento, yo creo que cuando uno no es parado, el remordimiento es instantáneo y también pasa, no se modifica la acción. Pero lo que yo sí es que yo sí le pedía mucho a Dios. Yo le lloraba y yo le decía, me enseñó un texto bíblico que decía, el que siembra llorando recoge cantando, porque lo que yo le lloraba arrodillada a Dios o abrazando a una almohada, yo a veces hasta bebía con músicas de alabanzas, era un dolor, y yo le decía que por favor algún día nos sacara de ese abismo, o sea, es que nos sacara de ese abismo en el que estamos. Y mi mamá también lloraba mucho a Dios, a mi papá también, y le lloramos y le pedíamos perdón, porque ese alcohol nos está haciendo mucho daño y estábamos haciendo daño a otros. Entonces, bueno, hasta que llegó el momento, pero tuvimos que ir mucho tiempo. Entonces, bueno, mucho remordimiento, mucho dolor. Bueno, muchas gracias. Muy bueno el tema. Ok, muchas gracias. Claro, puedes compartir. Adelante. Acá dice, bueno, la definición va, el remordimiento es una emoción que surge cuando una persona siente culpa, arrepentimiento o malestar por haber hecho algo que considera incorrecto, inmoral o dañino. Es una forma de consecuencia moral que aparece después de una acción que va
en contra de los propios valores o principios. Y yo era de las personas que vivía y yo no me acordaba de lo que había hecho anteriormente. Y estaba con la culpa, con la vergüenza. ¿Y qué me van a decir? ¿Qué hice ayer? Y ya no salía yo del cuarto. Ay, y entraba mi hermano, se preguntaba, oye, carnalito, ¿qué hice ayer? No, te pasas de lanza, y que tenía la vergüenza ahí. Sí, güey. Ya me quedaba ahí encerrado hasta el siguiente día. Hasta el tercer día como que más o menos, bien calladito, bien serio, con la vergüenza y sin decir nada. Ya que pasaba una semana, volví a hacer lo mismo. Y así sucesivamente. Pero sí es la vergüenza, y hoy también en la actualidad, también a veces que lleva la riego, pues sí tengo vergüenza, que me siente exhibido con los compañeros, que mira, este Omaya la regó, y me siento la vergüenza y no me gusta aceptarlo. No me gusta que ser exhibido, ser humillado enfrente de la gente. Es todo lo que yo les puedo compartir. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahorita que, fíjate, está interesante este tema. Me da risa porque... ¿Te acuerdas de Pinche cosas? Oscarito pendejo. No, una vez, yo estando aquí en Estados Unidos, cuando tenía pareja, ¿Quieres café? yo nunca metí a ninguna vieja en mi casa, ya viviendo solo. Nunca. Y pues antes vivía con mi tía, entonces pues nunca lo hice. Pero hubo una vez que sí, solo la única vez que ha sido, ¿sí? Salimos del trabajo, era yo creo que como por estas fechas, estaba fresco. Y era cuando vivíamos en el departamento, en mi primer departamento en el que había vivido. Y haz de cuenta que ya cuando íbamos de regreso, como a las 5 de la mañana, cuando íbamos de regreso para la casa, pues ya andaba tomado, ya había fumado y todo el pedo. Entonces ya voy subiendo, mi departamento pues quedaba en un segundo piso, en el primer piso, pero tenías que subir escaleras para alcanzar. Entonces ahí voy y veo que la chava se empieza a bajar también. Se empieza a bajar del carro y me acompaña hasta la puerta, pues era inocente yo. y pues tampoco no le dije que no, ¿verdad? Entonces empezamos el cachondeo en el cuarto y no se me paró. La única vez que he metido una vieja ajena a mí, ¿sí? Y no se me paró. Sí. Gacho, no mames. Está bien, así quedó, ¿sí? Al siguiente día, porque en ese tiempo Chuy ya vivía conmigo, ¿sí? Yo a Chuy lo saqué del cuarto, eran como las 5 de la mañana, estaba dormido el pobre, lo saqué del cuarto, le dije, sorry, salte, y sacó su colchón inflable y sus cobijas, lo desperté y salte, y yo pues ya tenía mi cama y todo. Y no, pues total, no se me paró. Al siguiente día la morra me despierto junto con la chava y veo que se está yendo. Y ya, total, Chuy ya estaba despierto, pues ese güey siempre se despierta temprano. Entonces, se va la chava, me voy yo me vuelvo a acostar, me vuelvo a dormir. Y de la vergüenza, lo que decía aquí el compañero, de la vergüenza ni quería decir, pero como Chuy ya me había visto, me decía de que, y si te la cogiste, no, así, y como yo no decía nada, no, sí, güey, sí, así calladito, pasaron como 3 días y ya era evidente, y como no sé mentir, no pude echarle mentiras a ese güey, y le dije, no, al chile no me la pude coger, y se siente bien gacho, esos pinches 3 días donde, güey, era compañera del trabajo, yo en ese tiempo era encargado del restaurante, y volverla a ver ahí, y que todos los meseros, todos los cocineros se enteraran de ese pedo, no, fue un pedote duro, gacho, y yo encargado, o sea, que el encargado no haya podido concretar su misión, o sea, gacho, no, fue una marca muy dura en mi vida, de alcohólico. Fíjate, hasta que me hice recordar de eso, de volada, antes de pasarme para acá, estábamos en Tijuana, dos personas y yo, hombres, para pasarnos para acá. Entonces llegamos a Tijuana de volada y le dijimos a alguien, ¿cómo se llama? Uno que contrata mujeres. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pero y yo bien exigente, fíjate.
Yo bien exigente, pero que estén bien, que estén bien para que valga la pena los $100 que voy a pagar. A última las trajo a las 3, cada quien uno va, a una chava para cada quien. ¿Tú crees igual me pasó como tú? No se me paró, Y esos dos, pues escuchaba que pues ahí en el mismo cuarto escuchaba, pues ellos sí estaban en acción, pero yo ya no, y yo por la vergüenza le dije a la chava, ¿sabes qué? Diles que sí lo hicimos, Dile que sí lo hicimos. Terminamos todo el cotorreo y dice, ¿qué tal? No, pues sí, se aventó chido el Pablo, el Omar. Y se fueron las chavas, pero yo no dije nada por la vergüenza. Porque bien exigente y todo eso, y no hice nada. Sí, es cierto, el gacho. Sí. No, feo. Fue la única vez que me ha pasado, pero al recordarlo ahorita con este pedo que estamos hablando acerca del remordimiento, dije, ay, güey, ¿cómo? Y ahí está, sí lo he recordado, pero desde esta perspectiva ya más profunda, ya no, sí se sintió gacho. Sí, mucha vergüenza. Yo quería agregar algo. También fue permiso. Dale, Alfredo. A ver, dale tú, no. No, Estamos hablando de ti. No, dale. No, el mío, no es en el mismo contexto, pero sí es algo muy doloroso. Por ejemplo, uno de los acontecimientos más importantes que puede ser cuando nace un bebé, ¿cierto? Cuando alguien se casa. Y yo creo que, por ejemplo, yo soy muy apegada a mi hermana. Y es que yo siento que yo necesito perdonarme, porque es que yo siento que en los momentos más importantes yo estoy ahí apoyándola, pero embriagada. Entonces, por ejemplo, cuando nace el sobrino, mi hermana la dejamos en el hospital y nosotros ya nos regresábamos al otro día y el bebé nació esa noche y nosotros de la emoción, ese día antes de irnos, el bebé ya había nacido y nosotros de la emoción, mi papá, mi mamá y yo nos fuimos a la casa a beber de la emoción y al otro día había que llegar temprano a ayudar a mi hermana y llegamos obviamente tarde, llegamos casi que todavía prendidos, ¿sí? Y cuando mi hermana se fue a casar, yo paré de tomar como a las 10 de la mañana y el matrimonio era a las 3 y yo recuerdo que ella me rogaba, Angie, acuéstese, Angie, venga a verme, y yo es que no podía, ahí en mi sala, y a ella la estaban maquillando, a ella le estaban arreglando el cabello, usted tiene que dormir, y ni siquiera las súplicas de ellas y de ellos me fueron suficientes. Entonces me caí, me rompí me salió sangre por acá en la pierna, ellos haciéndome curaciones, luego despertándome para peinarme, para maquillarme. Entonces, no, o sea, ¿qué es eso, Dios mío? En acontecimientos tan importantes, en un nacimiento, en un matrimonio, en una boda. Entonces, obviamente, ¿cómo mataba yo el remordimiento? Con otro trago. Así, como lo amortiguaba el dolor. Sí. Fíjate, ahorita que te pasa eso, ya ese no me ocurrió a mí, yo estuve ahí, yo estuve en la fiesta, ¿verdad? Pero fíjate cómo es lo que dice, eventos importantes, con una boda que andaba y el novio peleándose, o sea, el novio fue el que se peleó en la boda, y era el novio y los primos contra quién sabe quiénes, eran puros pinches cholos, ¿verdad? Pero el novio, o sea, el mismo novio andando pedo, desmadró su propia boda por andar peleándose. No me acuerdo. Está gacho, o sea, te vale madre, o sea, se enajena uno bien cabrón en ese tipo de situaciones. Y obviamente lo que dice Angélica, pues te causa chingos de... Fíjate que yo era de esos borrachos que llevaba a la gente que conocía en las cantinas o en los bares, los llevaba a mi casa a continuar. ¿Sí? Y en una ocasión, la persona hasta que llevé estaba acostado ahí en la recámara con la mamá de mis hijas. ¿Sí? Y yo estaba en la sala. Y que el hijo estaba igual, y dice, ya más oigo un pinche grita, ¡ay!
llega la chica, y ella estaba pegándole. ¿Qué chica estaba haciendo ahí dormido? Y ella dice que ella pensó que era yo el que me había quedado dormido. Y se sentí cuando te metiste. Y a mí me daba miedo, vergüenza de preguntarle, ¿qué te hizo? Ujú. Nada más que el otro canijo estaba peor que yo de borracho. No, le dio una chinga bien fea. Pero la cosa de que el remordimiento de que cada que me recordaba de eso me dolía. Y no paró ahí lo que decías tú. Lo volví a hacer. Y me dijo, oye, ¿qué no entiendes? Hasta que no me meta con alguien que tú traigas, vas a entender. Y así sucedió. Sí, wow. Ujú. Después de repetidas humillaciones, y no se pregunte por qué pasó. Ya, Ujú. eso es cierto. Sí, no, pues sí. Hablándole de la propia, pues sí, también cada vez que me levantaba sonámbulo era andar meando en todos lados. Y causa vergüenza, ya a veces. Fíjate, una vez fui a la ACL, ya creo que tenía 26 años, como unos 2 años antes de entrar a los grupos. Me invitaron al ACL, el festival que hacen aquí en Austin, el festival de música. Y me invitaron unos amigos que conocía, pero no eran muy cercanos a mí. ¿Sí? La primera vez que salía con ellos. Y ellos se quedaron en un Airbnb ahí en el centro de Austin. Y haz de cuenta que me quedé ahí con ellos, pero me dormí en el sillón. Yo traía sueño. Me dormí en el sillón y ellos cada quien ya tenía su cuarto. Y al siguiente día abro los ojos y te quedas con el miedo de que, con la idea de que dónde te acostaste una noche antes. ¿Sí? O sea, y no pasó nada. ¿Sí? Pero toda la peda desde que empecé a tomar con ellos, sí fue de que piste a poquito, güey. Piste a poquito porque me la vas a cagar. Y ahí está el pinche remordimiento. O sea, me acuerdo que ese día no piste mucho porque ya andaba manejando, acababa de comprar la camioneta. Sí. Pero sí fue de que piste a poquito. Sí. O sea, toda la noche me tomé como 3 cheves, nada más. Sí. 3 cheves, fui, me acosté y al momento de abrir los ojos al siguiente día, pinche relajación porque sí estaba ahí. En donde me quedé dormido, ahí estaba. Sí, no pasó nada, gracias a Dios, pero sí, o sea, ¿qué entra? Es el remordimiento. A pesar de chorros de veces que me había pasado en mi familia, en mi casa, ¿no? Ahí, también. Sí. Y ahí está. Está gacho. Entonces, algo más que quieran compartir ya para cerrar ahorita la junta. No hay un celular extra aquí en el cuarto, ¿sí? Para abrir la junta, porque fue lo que me hablaron estas 2 chicas aquí, para abrir la junta de esta, en presencial con ellos. Yo como quiera mandé el link al grupo, pero pues ya no sé si se metieron ni nada. Uh-huh. Pero ahí estaba, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿algo más que quieran compartir? Si no, pues ya damos por cerrada la junta. Muchas gracias por venir a todos los que llegaron, a todos los que estuvieron aquí, los que andan de lejos. Muchas gracias por compartir. Y recordando que todos los domingos tenemos, son de juntas de estudio del sano juicio, ¿verdad? Pero bueno, estas son las de los miércoles. Para que conozcan, estas son las que yo doy los miércoles, ¿sí? Que son las juntas de estudio de la tabla de la alcoholomanía. Y esos pues ya los hago yo acá por fuera del grupo, ¿verdad? Pero pues también van lo mismo, ¿sí? Son del grupo. Entonces, si les gusta, si les interesa, ahí hay más videos para ustedes que no sé si sepan. Si se los quieren compartir, son iguales, así. Esta es la única que tiene así conversación con alguien más, porque los hago solo, pero hay para los que quieran entrar, que no creo, porque pues están contigo, en junta contigo, porque están en la misma hora, de 8 a 10. Entonces, todo bien por el momento. Entonces, con esto nos despedimos, ¿sí? Sin antes recordar el mismo lema que tenemos aquí, que en la raíz del corazón está la solución. ¿Sí? Entonces con esto nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana, que descansen. Ahí es de día, fíjate, qué chido allá con Angélica es de día y acá con Omar es de noche. Pero está haciendo un calor. Ok. Todo. Ok. Aquí está haciendo un frío. Voy a programar mi luna de miel allá en Australia. El Que Chile. la pague ya. Sí. Claro que sí. A rato me pongo en contacto contigo. Que la patrocina Angélica. Ok. Con mucho gusto. ¿Ya ves? Claro que sí. Ok. Bueno,
Ahí estamos hablando entonces Bueno, después. Un abrazo. Muchas gracias, Angélica, Omar, que tengan buenas noches, que tengan buen día, Dios me los bendiga. Hasta pronto. Muchas gracias a los que vinieron, a los que estuvieron en línea, muchas gracias por compartir, pronto, por sus te me hablan. gustas y todo lo demás. Saludos, compañeros. Que pasen Te una hablan, excelente Angélica. semana. Hasta luego. Bye, Omar. Bye, Angie. Besos.